Bueno, estamos con Julio Schilling, que tiene un importante simposio hoy, ¿no? Así le podemos decir, es una conferencia, un simposio, correcto, una discusión sobre una figura clave en la historia de Cuba, sobre todo, de América Latina, del mundo y sobre todo, cuando hablamos más allá de las fronteras de Cuba, de Estados Unidos. Yo creo que Martí es un personaje no solo que define a lo que deberíamos aspirar los cubanos como nación, como ciudadanos, cada uno de nosotros. Yo creo y por supuesto la obra de Martí, la obra política y sobre todo su literatura es universal, y Martí, sobre todo como hombre de letras, no solo como prócer, es una gloria no solo cubana, de América Latina, pero yo creo que Martí también es una figura importante en la historia de Estados Unidos por esos 15 años, más o menos, ¿no?, que vivió en Nueva York, y el conocimiento que tenía José Martí sobre cómo funciona esta sociedad, sobre la cultura de Estados Unidos. Es extraordinario, Martí, y de eso van a hablar ustedes. Los americanos lo habían visto en su momento, la vieron en su momento. Así fue, así fue. El lema del simposio Martí, los Estados Unidos, es precisamente aprovechando dos cosas. ¿Pero quiénes van a estar? Va a estar Ángel Cuadra, muy excelente poeta, José Raúl Vidal y Rosa Leonor Whitmarsh. Ambos también personas muy ilustradas. Se aprovecha el hecho de que mañana, pues precisamente, la toma de posesión, que acabamos de pasar un año de elección bastante interesante, y Martí fue partícipe de 4 elecciones en los Estados Unidos y tuvo, como bien ustedes dijeron, fue una figura que analizó de una manera radiográfica el sistema norteamericano, tanto Tammany Hall, los inmigrantes, los Estados Unidos en ese apogeo de la revolución industrial, tantas contradicciones que el sistema encontró. O sea que Martí fue parte de, por un lado, una época donde el socialismo pues poseía una gran atracción para muchos, particularmente inmigrantes. Por otro lado, tenías un modelo de elecciones que nosotros a veces pensamos que son batallas agrias ahora, los debates y las discusiones que eran a puñetazos en aquella época. El análisis que hizo Martí de los Estados Unidos, de su sistema político, realmente tiene una vigencia hoy. Y Martí pues tuvo partida, o sea, él no veía a los candidatos con indiferencia, o sea, él sí, habían candidatos que les parecía bien, otros que tenían choque, y siempre midiendo por qué es lo que más le convenía a Cuba, cuál iba a aportar más a favorecer ese curso hacia Cuba. Entonces, la idea es, por medio de los panelistas Ángel Cuadra, José Raúl Vidal y Rosa Leonor Whitmarsh, que van a presentar pues cada uno de ellos sus ponencias con su visión de qué era los Estados Unidos para Martí, y para darle un tono de conversatorio que el público pues pueda intercambiar con él. Adelantemos un poco, porque sin lugar a dudas ustedes han estudiado la obra de Martí mucho mejor que yo y mucho mejor que la mayor parte probablemente de nuestra radio escucha, pero en el lío no me meto. Tu aporte, el aporte que tú crees que hizo Martí, o sea, el tema que tú crees que valga la pena desarrollar. O sea, tú y después, Ricardo, quisiera escuchar a ustedes, o sea, de ese Martí en Estados Unidos, ¿qué es lo que ustedes creen que debemos de recoger en este momento? O lo que a ti te impresionó más, lo que a ti te impresionó más. La ventana. Lo sé, pero específicamente, para poner ejemplos específicos. Pero en este momento, precisamente, de responsabilizar al ciudadano. O sea, por un lado, abrazaba la noción de una... Pero pon un ejemplo para que la gente pueda entender. Pon ejemplo de lo que tú has estado leyendo, que me imagino que te has estado preparando para él. Él hablaba muy a favor de el libre comercio, porque consideraba que abarataba los productos para los que menos tenían. En esa época, pues precisamente... El proteccionismo era lo que imperaba. Correcto. Y pues él decía que quien más castigaba eso a los que menos tenían. Pero a la misma vez defendía solemnemente
la protección de los derechos de los trabajadores. O sea, criticaba un cierto canibalismo político que tenían los inmigrantes. ¿A ti qué te impresionó más de la obra de Martí aquí en Estados Unidos, Ricardo? Mira, a mí me impresiona todo lo de Martí, ¿no? Yo, cuando fui a la escuela en Cuba, el breve tiempo en que pude ir a la escuela en Cuba, fue un poquito después de lo que se llamó la generación del centenario, ¿no? El centenario del nacimiento de Martí. Y había como un resurgimiento en aquella etapa de la historia de Cuba, y así se reflejaba en las escuelas de las ideas de Martí, la obra de Martí, o sea, y en mi casa todo el mundo y era martiano. Martí en Nueva York, mira, su honestidad. Martí era un hombre de un talento extraordinario. Martí como escritor, como periodista, pudo haberse ganado la vida fácilmente. Y Martí en aquel Nueva York frío, andaba por las calles con los zapatos a veces rotos, y no es porque era un bohemio que no se ocupaba de su apariencia física, ¿no? Sino que manejando lo que tienen que haber sido decenas o cientos de miles de dólares, no se le conoce un solo escándalo, un solo desliz fiscal. Y a mí eso me impresiona mucho, porque a veces veo que hay gente pícara de mi nacionalidad, y yo creo que son malos cubanos. Yo creo que el que hace trampa es un mal cubano. Entonces la influencia que tuvo, sobre todo en acercarse a otros grupos latinos que había en Nueva York. Yo reiteradamente me paso la vida diciendo el cariño que yo le tengo a Puerto Rico, y es por razones de familia también. Yo tengo mucha familia puertorriqueña, mucho orgullo, ¿no? Pero también por el acercamiento de Martí con los puertorriqueños, Sotero Figueroa. Mira, los cubanos prácticamente estábamos peleados con la independencia de Puerto Rico, que lamentablemente fue en mi opinión, secuestrada esa causa por los comunistas, por los macheteros. Pero Martí era... El Partido Revolucionario Cubano se creó para luchar por la independencia de Cuba y la independencia de Puerto Rico. Y hoy en día, mira, eso es un asunto de los puertorriqueños, y la mayoría rechaza la opción independiente. Pero eso es algo que defendió Martí. Martí, mira, yo soy fanático, por ejemplo, Roberto, de Walt Whitman, el poeta del pueblo. Una figura universal, grandiosa, ¿no? Y he leído mucho a Walt Whitman, y he leído mucho y he estudiado mucho sobre Walt Whitman. Yo no conozco ningún ensayista, escritor americano, totalmente americano, que haya escrito con más brillantez sobre quién era y lo que representaba que José Martí. Ninguno. Te digo la verdad, si lo único que hubiera escrito Martí hubiera sido eso, no, y no hubiera sido la figura cimera de la nacionalidad cubana, y no hubiera pasado a la historia como un mártir, un 19, si nada más que lo que se conocía era de Martí, es que lo que escribió sobre Walt Whitman, Martí, sobre un poeta americano, no sobre un poeta de la lengua que Martí. Yo vivo indignado. Mira, yo le agradezco mucho a Julio, y le agradezco mucho a estas personas que van a participar en este simposio, a Ángel Cuadra, a José Raúl Vidal y a Rosa Leonor Wichman, que estén haciendo esto, porque yo vivo indignado de que los cubanos, a mí me parece, no queremos lo suficiente a Martí, no valoramos lo suficiente a Martí. Para añadir otra figura, porque es totalmente cierto el amor que le tenía Walt a Whitman. Pero Ralph Waldo Emerson, otra figura que Martí lo abrazó y lo describió, que si lo hubiera hecho un norteamericano, no lo podía haber hecho mejor. Una de las cosas, y yo pensé que ustedes, o sea, lo único que quiero agregar, porque estoy seguro que de alguna manera alguien lo va a abordar, y ustedes lo conocen, repito, mucho mejor que yo.
son la manera que Martí describió la cotidianidad en Estados Unidos. Increíble. Hay imágenes. Porque fue el mejor periodista cubano. Sí, el mejor periodista cubano que ha habido. O sea, hay un artículo de Martí sobre una escuela de párvulos aquí en Estados Unidos, que es una cosa, que es que cuando tú no, es como si tú estuvieras viendo una película. O sea, Martí tenía la capacidad de describir, una descriptiva que, repito, la tienen nada más que los grandes periodistas. Escribía del boxeo. Exactamente, del boxeo en Estados Unidos. Sí. Del boxeo en Estados Unidos. O sea, yo cuando joven, que leía mucho más y leía mucho más a Martí, yo aprendí a conocer a Estados Unidos, viviendo aquí en Estados Unidos, y sobre todo por la insularidad de Miami, nos hace a nosotros perder de vista el Estados Unidos grande, al Estados Unidos ese que Ricardo señalaba hace solamente unos minutos, que se entrega por completo en las playas de Normandía, el que con una generosidad espectacular crea el plan Marshall, que tiene sus luces, pero que tiene sus sombras, como Martí las reconoce, pero que tiene unas luces que han alumbrado al planeta completo. ¿No? Es el único imperio que se ha dedicado no a imponer sus criterios por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la razón y a través de los valores. Que eso, o sea, primera vez que un imperio en la historia de la humanidad propone una serie de valores universales que podamos compartir todos. Eso es lo que emana de la Segunda Guerra Mundial, además de las cosas que tú señalaste, que son defectos sin lugar a dudas inherentes a ese orden mundial. Pero ese orden mundial viene también acompañado por valores americanos, que no quede la menor duda, que se convierten en valores universales. Porque la única república que nace producto de valores compartidos por todos sus ciudadanos es Estados Unidos. Es la única. De ahí en adelante nosotros podemos empezar a divagar acerca de cualquier otra cosa. Ese Estados Unidos, de esos americanos que uno no los conoce, yo lo empecé a conocer, y si entiendo un poco mejor Estados Unidos, más allá de mi insularidad y de mis características isleñas, es a través de Martí. No, pero es tal cual. Es tal cual. Mira, un paréntesis rápido. Te menciono lo que muchos atribuyan que aportó a que Hillary Clinton perdiera, y eso fue la política de identidad. En otras palabras, se dedicaron a buscar grupos particulares. Martí estaba en contra de eso. O sea, cuando él hablaba de una raza, él estaba en contra de precisamente señalar porque es negro, porque es italiano, porque es alemán, sino veía y señalaba que eso traería problemas a la cuestión de la unión. Y en un momento donde precisamente pues Nueva York era un caldero que se manifestaba de una forma muy desuniformada en ese sentido, pues Martí así lo señalaba. Por un lado, como tú bien señalaste, enaltecía las virtudes de este país, la libertad que uno podía expresarse, el modelo democrático sin nombrarlo explícitamente, criticaba el consumismo. Los valores. Correcto. Que Estados Unidos es mucho más que la sociedad de consumo que en muchas ocasiones criticamos legítimamente. Es mucho más que la imposición en algunas ocasiones por la fuerza y la destitución de gobierno por la fuerza. Y que todo eso es polémico por aquella última carta a Manuel Mercado en que habla de las entrañas del monstruo, y yo lo interpreto como casi como un elogio. De Martí, porque el monstruo era una cosa, lo dijo yo creo que en tono irónico. Exacto. Pero en el caso de Estados Unidos, y algún día vamos a tener esa conversación, ¿no? Es los valores de Estados Unidos. Totalmente cierto. Y por eso te digo, y esos valores emanan de una manera más universal después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando se crean todas estas instituciones, Estados Unidos no solamente crea instituciones, y digo Estados Unidos con Inglaterra, porque básicamente vivimos en un mundo total y completamente, una arquitectura construida no por franceses y turcos, ni por cubanos y hondureños, no, la arquitectura del mundo actual, del siglo XX, la última mitad del siglo XX, y la que se piensa revisar, y esa es la arquitectura que arman ingleses y norteamericanos entre el 42 y el 45, más o menos. Pero Roberto, tú has tocado un punto que nos trae
a lo que inició cuando te dije que venía un cambio de paradigma, y estoy de acuerdo, y el daño que esa igualación del multiculturalismo a nivel de todo sistema es legítimo, pues Trump quiere reinsertar esa noción anglo, o sea, Inglaterra norteamericana, que si miramos en el contexto histórico, parte desde la Carta Magna, y los Estados Unidos fue el ensayo que promovió el concepto de los derechos naturales. Hay dos proyectos de imperio, eso tú lo sabes, y lo sabe Ricardo y muchos de nuestros oyentes. Está básicamente y esto es la manera más rápida, está la República Romana, de la cual yo soy un admirador total, de esa república donde los senadores tenían control de la república. Está después la dictadura, que no, en ese momento no era una cosa de la misma manera que la vemos en el día de hoy, y estaba el modelo fenicio. O sea, yo apuesto por la Roma esa de los senadores, la apuesto por la república esa que respondía pues a sus gobernados con un altísimo grado de legitimidad y legalidad. Oye, y el simposio es en la biblioteca que está Westgate Regional Library, en Corway, la 94, casi pegadito a la 95, es a las 6 de la tarde. Hoy. La entrada es gratis, está abierto esto al público y hay suficiente... ¿Cómo tú dices en el tuit tuyo? Lo único que se rechaza... En el tuit tuyo, ¿qué es lo que tú dices? En el tuit tuyo tú dices que lo único que se rechaza es la bobería. ¿Cómo es? No. El tuit mío, mira, el lema mío es, mira, yo no tengo... ¿Cuál es el? No, yo sé, pero ¿cuál es el? Porque eso es lo que quiero repetir en el día de hoy el tuyo. Ahora es, ¿cómo es que tú dices en el tuit? Déjame ver si tú dices el lema que tengo que decir. Mira, lo tengo en inglés. Esta cuenta de Twitter es una zona libre de estupidez. Exactamente. Personas inteligentes. Exactamente. Con un sentido de el humor están bienvenidos. Los trolls y los haters. No, de adelanto se lo digo, no me interesa eso. Esa es lo único que usted tiene, las únicas indicaciones que tiene que seguir para ir en el día de hoy pues a este conversatorio, donde van a estar gente tan querida como Ángel Cuadra, José Raúl Vidal y la doctora Rosa Leonor Wishmar. Muchísimas gracias por hacer estos conversatorios que son de la importancia extraordinaria. Gracias. Yo regreso mañana a las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana.